estudiante del Seminario de los Sistemas Educativos en la Modernidad, correspondiente a la maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación de FLAX. En esta ocasión les hablaré acerca de los agentes educativos que influenciaron el campo de la enseñanza en Francia en los siglos XIX y XX. Para ello es necesario comprender qué son los agentes educativos y cuáles fueron los que influyeron sobre el sistema educativo francés durante los siglos en mención. Entonces entendemos que los agentes son los actores que actuaron como administradores y diligenciadores del sistema educativo, es decir, quienes ponían el dinero e influían sobre la enseñanza curricular y sobre los decretos que regían el sistema de enseñanza. Entonces encontramos como actores a la monarquía, a la iglesia, al Estado, a las clases políticas y sociales, al mercado y a la comunidad, entendida como la administración de las ciudades. En el transcurso de la presentación se hará mayor énfasis en cuál fue el rol de cada uno de estos actores en el sistema de enseñanza. Pero para ello es necesario remontarnos a el contexto educativo del siglo XVIII. Entonces encontramos que en el siglo XVIII el campo de la educación se encuentra mayormente dominado por la Iglesia y sus órdenes religiosas, en la conformación de los colegios religiosos. Estos colegios, durante gran parte de este siglo, se expandieron con gran amplitud en gran parte del territorio francés. Entonces tenemos escuelas confesionales controladas por el clero que no contaban con una mayor infraestructura que se adecuara pues, a las necesidades educativas, sino más bien escuelas asentadas en graneros, cobertizos, sótanos y lugares que mayormente estaban abandonados y en los cuales pues, se podían impartir las clases. Cabe destacar que las escuelas estaban regidas por las escuelas catedráticas y universitarias, en este caso la Universidad de París, como cabeza de la enseñanza pública. La Universidad de París para esta época era de mayor corte jesuita. Encontramos entonces una educación sin intervención e interés estatal que no solamente afectaba a la infraestructura, sino que también influenciaba a la poca profesionalización del saber de enseñanza, ya que, dado que los salarios eran escasos, no había un profesional preparado como docente que impartiera las clases, sino más bien esta se relegaba a personas pertenecientes a la orden religiosa o a veteranos o a personas letradas que tenían conocimientos básicos. Asimismo, existía la creencia de que no se debía escolarizar ya que eso implicaba una ruina para la agricultura, teniendo en cuenta que para la época existía una gran población rural dedicada a la agricultura. Del mismo modo, los colegios subsistían con el dinero de la administración de la comunidad. Como tal, no había una centralización del Estado sobre la educación. No era el Estado como tal, en este caso la monarquía, sino quien se hacía cargo de lo correspondiente a la administración de la educación. La escuela se limitaba a ser elemental, a pesar de que existían universidades completas que contaban con 4 facultades y universidades de segundo orden que contaban con 1 o 2 facultades, pero en ambas la educación era elemental. En este contexto surge una necesidad por parte de la monarquía de frenar el avance jesuita en cuanto a la educación que se puso la monarquía en una situación de implementar una serie de reformas que permitieran integrar a los colegios para quitar ese poder centralizado que tenían los jesuitas. Y a raíz de esas serie de reformas se da la expulsión de los jesuitas en 1767. En este panorama, ya no teniendo a la iglesia dominando totalmente el control educativo, se da la creación de escuelas de corte militar orientados por una nobleza empobrecida. Buscaban beneficiar principalmente a aquella nobleza que no contaba con los recursos suficientes para acceder a la educación privilegiada. Estas escuelas de corte militar se asientan en las antiguas congregaciones religiosas y ya no se enseña el latín como principal eje de enseñanza, sino las lenguas extranjeras y matemáticas porque permitían un mayor beneficio para la carrera militar.
En este mismo escenario surgen las escuelas lasallistas alrededor de 1740-1750. Las escuelas lasallistas posibilitaban un tipo de enseñanza profesional de pago, es decir, los primeros vestigios de lo que sería un tipo de educación privada. Por supuesto, este tipo de educación no podía acceder todo tipo de población de las clases sociales francesas, sino que era para que los hijos de los grandes comerciantes perfeccionaran ciertas áreas de estudio, los cuales brindaban los hermanos Lasalle. En vísperas de la Revolución Francesa y ya teniendo fuera a los jesuitas del control de las escuelas, la Asamblea propone que el Estado se encargue de la educación y que esta educación sea pública y estatal. Encontramos entonces durante 1790-1815 que el Estado es el principal agente educativo en la educación francesa. Y que el Estado era de corte liberal y burgués. De la burguesía entonces a la educación como un sistema de reproducción del orden social y a la misma vez como una legitimación del sistema burgués. Con la llegada de Napoleón al poder, se brinda una uniformidad que antes no existía y se jerarquiza el sistema educativo en 3 niveles: nivel primario, secundario y superior. No obstante, a pesar de que la educación era obligatoria y gratuita y además contaba con 3 niveles, existía un descontento dado que se consideraba que solamente se educaba a la élite, mientras que al pueblo se instruía para mantener el control social. Encontramos entonces que durante 1815 hacia finales del siglo XIX, el Estado liberal actúa como principal agente del sistema de enseñanza. Y que durante estos años el modelo educativo se mantiene casi igual, con pequeñas variantes como la introducción de los colegios reales y la libertad de enseñanza para las escuelas católicas jesuitas. El Estado liberal considera que la educación debía transmitir el ideal de un ciudadano militante, racional, librepensador, patriótico y respetuoso de la ciencia y sus avances, ello encaminado en la misma lógica de la legitimación de un sistema y de un Estado. Durante el Segundo Imperio, surgen unas presiones por una educación más pertinente con el cambio social, es decir, una educación técnica para la industria que respondiera a la demanda productiva de la época. Y con ello se crea la Ley de Fábricas, en la cual se limitaba el trabajo y la explotación laboral de los niños en las fábricas, buscando que estos mismos fueran escolarizados. Sin embargo, la burguesía pujaba sobre las reformas y se oponía al gasto para los hijos de los obreros, este gasto materializado en educación. Gracias a la democratización de la educación se da una disminución del alfabetismo en los centros urbanos, ya que se logra una gran parte de la escolarización de los niños. Sin embargo, en los centros rurales sigue existiendo gran parte del analfabetismo y justamente en esa zona donde existía un campesinado no escolarizado, se refuerza la enseñanza clerical o de las iglesias, ello en oposición a la escuela estatal. Encontramos que a pesar de que el Estado actúa como principal agente, la Iglesia sigue pujando constantemente para tener control sobre la administración de la escuela. Y la reforma educativa más relevante durante este siglo es la de Jules Ferry, que buscaba una enseñanza primaria pública y gratuita desde los 6 a los 13 años, una educación laica y una educación obligatoria que se diferenciaba de las escuelas obligatorias, ya que esta educación podría ser privada en la casa o en las escuelas públicas, no dependía necesariamente del Estado. Esta reforma se sustentó en impartir una educación conforme a las ideas republicanas, ya que se consideraba que la república era el único sistema capaz de adaptarse al progreso. Con ella se buscaba integrar a las regiones más alejadas y frenar las ideas socialistas y anarquistas, infundiendo un sentimiento de patriotismo desde la escuela, ya que en medio del escenario de la Comuna de París resultaba más que imperante legitimar el Estado burgués. Aquí podemos observar una serie de imágenes que nos esbozan un poco lo que fue el sistema de enseñanza durante el siglo XIX. Vemos que para entonces ya se ubicaban
los estudiantes en pupitres con uno o unos docentes que impartían las clases. Aquí podemos observar algo relacionado a las escuelas militares donde el estado físico, la educación física era fundamental. Se puede observar también una educación más técnica, industrial, y una enfocada a reforzar ciertas áreas como la literatura y las artes, que por lo general era de uso libre y privado. La reforma educativa de Jules Ferry tiene vigencia durante gran parte de la primera mitad del siglo XX, y en cuanto a las reformas educativas, debido a las constantes guerras y a la concentración del Estado en la parte militar, se relega un poco el campo de la educación. Es importante decir que si bien la educación era pública, obligatoria y gratuita, la educación secundaria era un privilegio al que solo podía acceder la burguesía, dado que las escuelas secundarias eran muy pocas y además los parámetros para entrar eran bastante exigentes. Surge entonces un reclamo por parte del pueblo en busca de una educación secundaria democratizada y con igualdad de condiciones que posibilitara e incentivara el ascenso social y que no perpetuara el estatus de la burguesía dentro del sistema de enseñanza. Sin embargo, estos reclamos no tuvieron mayor relevancia, ya que con la llegada del Bloque Nacional al Parlamento, que era de corte conservador, se impidió que se implementaran reformas que blindaran una educación homogénea e igualitaria. Se desestimaron entonces los reclamos del pueblo para enfocarse en una educación obrera que respondiera a las necesidades que dejaban los estragos de la guerra, lo cual permitió un acceso de las mujeres a la educación obrera. Vemos entonces al Estado y al mercado como los principales agentes educativos de la época. Durante los años entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, vemos que la educación militar, los colegios militares, se incentivan de manera significativa, motivados por las necesidades de la guerra. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, se sitúa la educación como un elemento fundamental para reconstruir el Estado. Por ello, durante los años de 1950 a 1984 se crean e implementan una serie de reformas que buscan resolver las problemáticas del sistema educativo francés. Es de mi interés aquí hacer énfasis en 4 reformas que se consideran las más relevantes durante estos años. La primera es la Reforma Vertuá de 1959. Esta surge gracias a la organización de un grupo de profesores de todos los niveles que buscaban exigir una educación que permitiera el acceso social. Esta organización era conocida como los Compañeros Universitarios. Gracias a las presiones de esta organización y al aumento progresivo de los estudiantes en las aulas a raíz del baby boom, se lograron una serie de avances como la prolongación de la escolaridad obligatoria hasta los 16 años y la creación del ciclo de observación. Con la creación del ciclo de observación se buscaba responder a la demanda de ingenieros, científicos y demás trabajadores que exigía el mercado laboral. Se crearon entonces los centros de aprendizaje secundarios de enseñanza técnica y los cursos de primaria complementaria superior se transformaron en la secundaria de enseñanza general. Es decir, se da la creación del SEC. En 1963 se da la reforma Fouchet-Capel y con ella la creación de los colegios de enseñanza secundaria, mejor llamado CES. Sin embargo, a pesar de la democratización de las escuelas, los determinismos sociales fueron más fuertes que las reformas y la influencia de la burguesía impidió que en gran medida se implementara la reforma. En 1975 se da la reforma ABE y ella surge gracias a la necesidad de brindar una educación que satisfaciera a las necesidades de la población del baby boom, que buscaba más justicia social mediante la democratización del éxito y
una educación que permitiera la adaptación a una sociedad y un mercado laboral en constante cambio y más exigente. Para ello, se suprime la distinción entre el SEC y el CES y se crea una única estructura conocida como la secundaria única. La creación de la secundaria única posibilitaba que se pasara automáticamente de la primaria a la secundaria. También la unificación de las edades y la base común de conocimiento. Además de permitir acceder más fácil a la educación superior y al examen nacional de bachillerato. Finalmente, en 1984 se da la reforma educativa mejor conocida como Ley Savary, la cual buscaba una descentralización de la educación, donde el Estado otorgaba a las colectividades locales la administración del patrimonio de la escuela. Sin embargo, la enseñanza de esta en los temas de pedagogía y planificación seguían siendo competencia del Estado, es decir, el currículo y la legislación educativa se encontraban en manos del Estado, pero los dineros de la administración pública iban para la escuela, de la administración pública local. Encontramos entonces que la administración de la educación durante alrededor de 200 años se encontró bajo la Iglesia, en su relación comunidad, posteriormente en el imperio en su relación Estado-mercado y finalmente en la burguesía en su relación Estado-mercado y clases políticas y sociales. Pero a pesar de perder el control de la Iglesia sobre la educación en el siglo XVIII, continúa vigente en la época del imperio y en la administración de la burguesía, es decir, hasta el siglo XX. Finalmente, como conclusiones encontramos que la Iglesia, el Estado y las clases sociales enmarcadas en la burguesía fueron los principales diligenciadores de la educación francesa. La burguesía mantuvo una fuerte influencia sobre las reformas educativas durante estos 2 siglos, marcada por una propuesta de educación laica, mientras que la Iglesia, debido a esa postura laica, mantuvo una fuerte pugna constante por tener un rol activo en la educación. Y que pese a las constantes reformas en busca de un sistema educativo más incluyente, el acceso a la educación secundaria durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX fue exclusivo para la burguesía. Nos despedimos entonces con las referencias utilizadas para este trabajo y agradeciéndoles por su atención. Hasta luego.